el bendito acuerdo que está circulando por todos lados, o por lo menos los que estamos más interesados en el acuerdo con China, con el temita este de los cerdos, me gustaría si pudieran preparar qué tan no me sale la palabra, qué tan abarcativa es nuestra legislación con el impacto que eso puede llegar a tener, hablando ya desde la parte normativa y dejando por ahí un poco de lado la parte sentimental o humana que podemos tener quienes consumimos o no consumimos carne, dejando de lado todo eso, la parte legal, ¿qué tanto protege la parte ambiental? Eso, si hay algo específico, me gustaría abarcar ese tema, ya que por el campo no te lo Bien, voy a poder mandar porque te digo, nunca puedo entrar. Ese es un tema que me gustaría. bien, sí, sí. Las implicancias ambientales, yo la verdad, sinceramente, que desconozco la existencia de un marco normativo específico con respecto a este convenio que está dando vuelta en realidad no sé si siquiera está oficializado. La idea, por lo que vos me decís y la información que manejamos, es un convenio, si se quiere, con la República Popular China para introducir en la República Argentina varios centenares o decenas de miles de madres reproductoras para poder incrementar la producción de ganado porcino en Argentina. Las implicancias se puede analizar desde distintos puntos de vista, obviamente. Las implicancias ambientales pueden ir dirigidas hacia el impacto ambiental que ello tiene en cuanto al uso del suelo, ¿no? Evidentemente, muchas veces también por el sistema de alimentación que utilizan en el ganado porcino, ¿no? Que está mucho más orientado a la producción de un monocultivo que está dirigido hacia el agotamiento del suelo y no la no renovación del suelo. Se puede analizar de punto. Igual esa es mi posición, no me quiero adentrar en el tema, yo traslado la recomendación, le traslado la recomendación, se puede, es interesante esto porque va a tener más o menos un mes para poder ubicar todo lo que es la legislación en la materia y si existe en concreto algún convenio específico que lo regule y que ya sea una realidad, al menos en los papeles, digamos. Así que sí, paso la sugerencia, así ya lo agendan y la clase esa del 2 de diciembre, ese es uno de los tópicos. Si tienen alguno más, eh, me los van manifestando, los van planteando por mensajería o por las clases. Tengan en cuenta también que vamos a tener una clase más concretamente relacionada con el derecho ambiental, así que también ahí les puede surgir alguna idea en cuanto a esto, ¿no? No es concluyente hoy. Así que esperemos, bueno, que les sea de utilidad esta experiencia. Es nueva, esta experiencia es nueva de los últimos cuatrimestres, pero tratamos entonces de ir incorporando actores que siguen siendo abogados, porque tenemos esa rémora del derecho en la facultad que nos empuja y nos lleva hacia el derecho, pero que poco a poco vamos a ir incorporando profesionales de distintas áreas, tratando de que se vea una mirada un poco más interdisciplinaria, más que del derecho, sino también de otras ciencias naturales o sociales, ¿no? Esa es la idea, por lo menos, de lo que es este proyecto del seminario. Pero bueno, avanzando en lo que les había propuesto para hoy, yo no sé si ustedes tuvieron acceso a leer en el campus virtual un aviso que yo había publicado estos últimos días, dirigido hacia la idea de hoy, era un momento reflexivo, ¿no? Teniendo en cuenta y aprovechando que muchas y muchos de ustedes se están rindiendo, no me pareció propicio desarrollar un tema en concreto de derecho ambiental para que la mitad lo vea y que la otra mitad se lo pierda. Entonces, mi idea para hoy era que para aquellos participantes, que son bastantes, teniendo en cuenta la instancia de exámenes, agradezco la participación de tantos ustedes aquí hoy presentes. La idea de hoy era usar como detonante o punto de partida la participación de ustedes, ¿no? ¿Desde qué punto de vista?
la participación desde el punto de vista de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos manifestado en este seminario durante estas clases, hacia dónde va dirigido, si es que ya tienen una noción, el trabajo final, si quieren realizar algunas menciones al mismo o consultas al mismo. Digamos, una clase abierta dirigida hacia una interacción entre ustedes, para con ustedes mismos y para conmigo, ¿no? Yo no sé quién estará interesado primero en empezar a conversar. Eh, si tienen a alguien, si no, vamos por orden, no sé, como quieran ustedes. Yo si querés empiezo. Doctor, si quiere comento yo. Bueno, Sí, no, ese está era el bien. problema. Ese era el No, problema, no. iban a empezar a hablar todos juntos. Bueno, vamos a darle, te tengo acá a la derecha, a mi derecha Natalia, buenas Hola, tardes. buenas Este, tardes. bueno, te escuchamos, a ver, cuál es tu parecer en cuanto al desarrollo de las clases, tu trabajo, en qué está proyectado Mira, y hacia dónde vas mirando. mira, te cuento. Yo ya te había mencionado lo que yo quería. Yo netamente lo mío es derecho a la salud. El primer seminario fue básicamente a lo que era la salud invisible y estética. Este segundo va a ser sobre la salud en cuanto a lo visible, en cuanto a la temática de las cuestiones más visibles, como espectro y como salud en general, ¿no? Justo me coincidió que pasé en carne propia quizás uno de los temas trascendentales, que vi todos mis derechos, todo lo que es bioética me atravesó, así que y vi como todos los principios de bioética fueron vulnerados ante el COVID también, así que estaba, viste, como tópico me parecía que COVID y bioética hoy para hablar estaba buenísimo. En cuanto a mi trabajo ya lo estoy armando, con lo que vos me habías dicho, con lo que me había dicho el profesor, más o menos ya lo tengo, viste, cocinado. Porque, bueno, la otra vez, tanto vos como el profesor hablaron sobre los 4 principios fundamentales. Yo pensaba que solo se había vulnerado quizás el principio de autonomía nada más, pero después, leyendo uno por uno, sentí que todos se fueron vulnerados, el de justicia, el de no maleficencia, o sea, de no hacer mal a nadie, ¿viste? O sea, sin querer, o sea, no por el miedo quizás a la pandemia, que por sobre que fuera que a mí no me querían, digamos. Fíjate que ni siquiera estuve internada, no porque no me sintiera bien. Entonces, pensé mucho lo que vos me habías dicho y también la influencia de la tecnología. Yo tuve mis sesiones por WhatsApp. O sea, o sea, a mí me hacían controles por WhatsApp. El único control que me hicieron en mi casa fue el test y el PCR después. Bien, sí. Entonces, pensé lo que vos me habías dicho, es más, lo anoté de la clase, de cuando te vi, o sea, anoté la de la clase del 7 del 7 del 10 y también la del 14 del 10. Y sí, fueron los 4, porque ni siquiera fue justo. O sea, era por un tema de espacio, entiendo, de que no estaba... ¿Ahí? No, ahí se está. Discúlpame, se entrecortó, no sé si se me cortó a mí, creo que se me cortó a mí. No, lo que yo te decía es que, bueno, marqué uno por uno lo que me parecía el manejo y de lo que era la bioética en sí, viste, que es una ciencia que se maneja con estos principios y que la tecnología hoy está afectando también eso. No sé si para bien o para mal, pero bueno, en mi caso no solo afecté todos, y que me pareció un poco injusto, pero a la vez entendí que estamos en una situación que, viste, no fue justo el tratamiento, no fue justo, no me dieron la opción de elegir si yo quería estar internado o no, me dijeron que no había lugar, por más que tenga la mejor obra social del mundo. No pude estar en contacto con mi hija, por supuesto, por todo lo que pasó. Yo tengo en mi casa las comodidades como para que ella no esté, tengo una pieza en suite. Después me enteré cómo me contagié, o sea, también llegué a la cadena. O sea,
¿viste? O sea, de una fábrica que tenemos al lado, que estaban todos contagiados, y a mí me dijeron que hay que ventilar la casa, y bueno, ¿viste? Menos Por mal que vía yo me informé. aérea, por vía aérea, Exacto, o sea que es por el aire. directa. Exacto, a mí, mi nena tiene asma, además de tener un montón de cosas más. A mí me dijeron que año corrido hay que ventilar la casa. No importa que haga frío, que haga Sí, calor, que tiene que tener muy buena circulación de aire, porque ella tiene que tener renovación constante del aire por el problema que ella tiene. Abría todas las mañanas religiosamente. Yo soy la que hago la limpieza. Yo antes tenía alguien que me ayudaba, pero bueno, con esto de... Entonces, ahí descubrí porque no podía hacer cómo yo me había contagiado y ellos no. Y bueno, por eso te digo, encima me parece una nota de color lo que estoy contando, porque quizás por ahí los que están haciendo el seminario 1 no tienen tan frescos los conceptos como los que estamos haciendo el seminario 2, ¿no? Pero sí. el de la autonomía, por ahí para que los que no, no conocen un poco, es el poder de decisión que tiene uno como paciente de su salud, de tu cuerpo, de la disposición que vos haces de tu persona, y que toca la dignidad muchas veces, porque yo quería, por ejemplo, tener un buen tratamiento. Sentía que me lo merecía porque nosotros pagamos muy alto lo que es la salud, y no se me dio esa posibilidad. Después no me querían medicar y yo estaba muy mal en un momento. Tuve que prácticamente, no te digo automedicarme, pero molestar tanto para que se me medique que me dieron un antibiótico. Me dijeron, bueno, me dieron el antibiótico. Me había deshidratado, me pasaban un montón de cosas y por WhatsApp vos no podés ver eso. También No, sentí, claro, claro. o sea, tuve que hacer todo un Incluso, manejo. No te puedo explicar todo sí, lo sí, que no, hice. no, que incluso a los mismos profesionales que son médicos y se contagian de COVID, este, ellos mismos, en su misma persona, se les dificulta diagnosticar las falencias o los problemas que tienen. Y me Sí, yo imagino a sentí, alguien que carece de conocimientos en materia de medicina. Si no no, tenés el asesoramiento continuo e inmediato, es muy difícil. no, y además también, Ahí el acceso a la información está vetado. no, Es, un- y además, no solo a es, la una, es una decisión, pandemia en la cual, no podés definir, sí, no no, podés decidir, y tampoco ellos pueden decir que están siendo injustos con vos, porque siempre se prioriza el conjunto y no el individuo. ¿Por qué te digo mm, esto? Porque yo, por ejemplo, como te digo, yo podía pagarme igual el estudio, todas esas cosas, no era problema, pero a mí la obra social sí me lo cubrió. Si yo tendría que haber entrado dentro de lo que es la salud nacional o municipal o pública, yo no tenía acceso porque los primeros días fui asintomática. A partir del tercer día empecé que me moría. Además de eso, la distribución entre qué es asintomático, qué no es asintomático, o sea, los testeos también ahí fue injusto, que lo vi con mucha injusticia. Tenía que estar muriéndome para que se me haga la autorización. Y además, la discriminación también sentí, porque es estigmatizante, porque no me vinieron a romper la casa ni nada, pero fue bastante feo, porque yo teniendo mis cuidados, yo no he salido a ningún lado, de verdad, o sea, no. Pero bueno, sacando eso. Y la el sensación principio que de aislamiento está. no, yo por eso no podía entender cómo me había contagiado. O sea, a ese punto llegué, no, mi cabeza giraba una y otra vez y no podía entenderlo. Y Sí, después, sí, no, pero eh, psicológicamente la sensación de aislamiento está, digamos, porque no, es terrible, es el terrible. Yo te etiquetamiento digo, del enfermo, el no la contacto discriminación, físico, el no contacto físico con tus afectos, que todos piensan que es, hay mucha gente que quizás dice, no, no es cariño, no, es una necesidad también, el no abrazar a tus padres,
en no ver a tus amigos como vos quisieras, porque esto te ayuda un poco, de esta tecnología, pero no es lo mismo. Sentís que estás No, hablando a la tal cual. nada. Entonces, es complejo. Entonces, yo como te digo, Sí, volviendo a los sí. principios, yo ni el de justicia, ni el de autonomía, ni el de beneficencia, y tampoco en el que se escudan los médicos, porque está el de no no me sale, no maleficencia, vete que está el de beneficencia y el que ellos, No que ellos quieren, maleficencia. no maleficencia, que ellos quieren procurar no llegar a lo máximo que ellos pueden hacer en pro de lo que ellos juraron también, el juramento hipocrático. Sí, Yo no me sí, sentí muy cubierta online, pero... Y también otra claro. cosa que es totalmente injusta, que es desde el vamos, es que te activan el protocolo. Vos antes de determinar todo tenés que activar el protocolo, sea que tenés salud pública o privada, tenés que llamar al 147, que ya eso es estigmatizante. De ahí se activa el protocolo, si vos tenés salud privada, ellos se entienden y se remite todo a auditoría privada y todo. Entonces es como que es estigmatizante en todos los aspectos, o sea, es ponerte una estampa y decir, tengo esto, Claro. que Dios te ayude o que no te ayude. Después yo me sentí todos vulnerados, está bien, ellos se vulneraron en un caso muy excepcional, que esto no creo que nunca nos vuelva a pasar, pero yo lo sentí, yo me sentí manoseada, me sentí estigmatizada, sentí que no podía decidir mi salud, porque si yo hubiera estado intubada o lo que fuera, y no ver a mi hija, no ver a mi marido, no, esa soledad, esa cosa, yo no la hubiera querido, te soy sincera. Claro. Si ahí terminaba, si yo ahí terminaba, y bueno, Es, pero que sea en mi casa, por decirlo. sí, Pero sí, sí. es Pero mi derecho, era mi derecho de elegir, no pude ni elegir ir al médico, así que no sé, pero para no, que no, vos claro, claro. Esta saques, pandemia nos puso en realce, digamos, la importancia, porque hasta antes de esta pandemia nosotros hablábamos en filosofía y en bioética de lo que es el derecho a la salud, y era algo que sí, se entendía, que era importante, nadie discutía la salud pública, pero esto hoy en día, con la pandemia, puso en relieve cuestiones encontradas también dentro del mismo derecho a la salud, que antes ni siquiera las planteábamos. Vos mismo lo estás planteando, salud pública, salud privada. Uno dice salud pública es mala, salud privada es buena. Y en tu caso, no, como interviene, como es una sí, cuestión de orden público y interviene el Estado, hace, digamos, caer esa desmitificación de que la salud privada es la mejor y que la salud pública es la peor. Es salud. Y ante esta situación, digamos, sobreviniente, si se quiere, en este caso en particular como es la pandemia, que yo la verdad la hago extensiva, pues vos planteás hoy en día la pandemia y el COVID como algo estigmatizante, pero ¿y aquel que tiene una enfermedad terminal? Es lo mismo. sí, también, Y la no, estigmatización está tanto en la salud pública como en la salud privada, porque el que estigmatiza no es el dueño de una... No estigmatiza el capital, estigmatiza a la persona, estigmatiza el sistema. Eso es lo que estigmatiza. Por eso va a ser muy interesante, gracias a Dios, con un diario del lunes positivo, si se quiere, pero va a ser muy interesante el desarrollo de tu trabajo y tu experiencia, porque, y es más, quizás también lo publiquemos, al menos dentro de lo que es el campus, con tu permiso, obviamente, porque es una situación de primera mano, esto no es alguien que habla sobre bioética leyendo los principios, analizándolos. No, es alguien que lo vivió en primera mano. ¿No? Muchas veces sí, porque esto cada uno de nos esos toca aspectos. no nos toca de frente. Sí, sentí Justamente eso todo, es lo sentí lo que era la interesante. bioética. Nunca sentí tanto lo que era la bioética, como sentí la bioética, sentí lo que era, sentí la importancia y sentí cómo se me Claro, vulneraba también. O sea, horrible, ¿no? es Pero que hoy en día, no es que hoy en día nosotros planteamos esto desde el punto de vista del COVID, ¿no? Pero el COVID nos vino a poner blanco sobre negro acerca de distintas cuestiones que se venían hablando y se venían dando como verdades absolutas, como la autonomía, como una verdad absoluta, que hoy en día se pone en jaque, porque seguimos
tenemos que volver a replantearnos el concepto de autonomía. ¿Qué autonomía tenías vos si no podías decidir acerca de un tratamiento hábil? Porque en este caso no existe, en realidad, porque si tuviéramos la vacuna o un tratamiento correcto, hubieras pasado en tu casa lo más tranquila, sin ningún tipo de inconveniente, y se hubiera resuelto en 5 días, como una gripe común. Esto no existe. Entonces, hay cuestiones que sobrevienen, que en realidad van a seguir sucediendo. No va a ser el COVID, va a ser otra Lo mismo situación. con el Esto, plasma. de vez en A mí me cuando, pasó con eso. Hubo gente obviamente, que de no vez se en lo quiso cuando va aplicar. pasando. Claro, cada 5 o 10 años va sucediendo en el mundo cuestiones relacionadas a las ciencias de la salud o ciencias médicas en general, nos van trayendo un nuevo reverdecer acerca de los conceptos bioéticos. Por eso no es algo que la bioética, por eso no se puede sistematizar la bioética. Siempre yo les decía que no se puede meter adentro un código, porque en realidad apunta a relaciones de poder, relaciones fácticas y de hecho, que van cambiando todos los días. Hasta antes de marzo de este año nosotros no hablábamos de este concepto de autonomía como algo discutido o puesto en contraposición, como que algo que se discutiera. Hoy en día se discute la autonomía para un tratamiento, se discute la autonomía para poder decidir qué es lo que vos querés hacer con tu vida y con la vida de tus familiares. Hoy en día, de hecho, hay un protocolo, que es el protocolo COVID, que es para el caso lamentable de un deceso, vos no podés, primero que no vas a ver a tu familiar, va a Tampoco lo fallecer, podés velar. se va a cremar, ni siquiera vas a poder disponer del cuerpo. No hay autonomía, no hay posibilidad. El sistema sanitario moderno está realizado en base a la suma de experiencias que han habido en base a distintas enfermedades o complejidades. Esto vino a romper todo. El COVID vino a romper todo y vino a poner blanco sobre negro distintos supuestos que nosotros dábamos por hechos, como ese concepto de autonomía. ¿Qué es lo que va a suceder cuando salga la vacuna? Están discutiendo acerca de la obligatoriedad o no de la vacuna. Lo están discutiendo. Entonces la autonomía está en discusión ahí. No, y lo que más risa me dio. Y digan lo que quieran decir. Sí, Además, lo que más digan risa lo me que dio quieran que decir. Con esto termino. Disculpen. se me corta. Digan lo que quieran decir. Sí, perdón. Digan lo que quieran decir. La autonomía, en este caso, va a tener que ceder. Porque si no cede, la vacuna no puede incluirse dentro del programa médico obligatorio. Y si la vacuna no se incluye dentro del programa médico obligatorio, hay que pagarla. Y si el costo de la vacuna es en dólares, bueno, ahí veremos cómo hace el gobierno para poder solventar los costos de esta vacuna. Estando dentro del programa médico obligatorio, es obligatoria. Programa médico obligatorio. Entonces la autonomía, y bueno, va a quedar un nuevo concepto de autonomía. Quizás puedas movilizarte dentro de tu ciudad, quizás puedas movilizarte dentro de los límites geográficos de tu provincia o interprovinciales, pero quizás no internacionales. Quizás haya una disposición, que no lo dudo que va a existir, y en distintos países va a existir, en donde existió un tránsito muy fuerte del virus. Yo les diría que sacando a Estados Unidos hoy en día, Miami, porque Miami no lo pide, Nueva York sí lo pide. Pide un PCR. ¿Y qué va a pedir cuando esté la vacuna? La vacuna. Y vos no vas a poder entrar si no es con la vacuna. Existen limitaciones al tránsito en todo el mundo, obviamente. En Estados Unidos no entras si no tenés visa. Eso no se discute. Y en Europa también va a haber una visa, que ahora está todo suspendido por el tema del COVID, pero va a haber un permiso que van a tener que permitir. Entonces, esto, si se quiere, aceleró los planes de los países para limitar la autonomía. Ahora, eso es un hecho. Eso es un hecho. No lo vamos a poder, no se puede discutir eso. Es una realidad. Eso es un hecho. Ahora, tendremos que analizar desde la bioética si esa limitación corresponde o no, o a dónde está el límite, ¿no? A dónde está el límite de esa autonomía. Antes no existía el límite de la autonomía, se tenía que respetar a rajatabla. Hoy en día esto pone en jaque el concepto de autonomía, o al menos lo va a rediscutir. Eso ténganlo en cuenta y no lo den. La bioética, si no lo discute, va a quedar
de modé. La bioética tiene que meterse de lleno y discutir este concepto, porque si no lo discute la bioética, lo van a discutir la política, que lo va a discutir, la economía, que lo va a discutir, y la sanidad, que ya lo está discutiendo. Si no, miren el ejemplo de Natalia. Es así, es así. El mundo en el cual nosotros vivimos hasta marzo del 2020 cambió. Porque conceptos como el de autonomía y libertad van a cambiar. Eso es así. Hoy es la pandemia, hoy es el COVID, mañana va a ser una mutación del COVID. O sea, no quiero ser pesimista con esto, ni mucho menos. Tendremos que aprender a vivir una nueva realidad. La realidad que teníamos hasta el 20 de marzo era una realidad, hoy en día ya es otra. Y la de enero va a ser otra, con el verano en Mar del Plata y gastronomía al aire libre, ya te lo están diciendo. No te vas a poder ir a encerrar a un restaurante a respirar todos el mismo aire, y a hacer la vida que nosotros hacíamos el verano pasado. Es otra vida. Habrá que ver si dentro de esa limitación a la autonomía se puede vivir bien, que en realidad es lo que tienen que interpretar la bioética. Lo que plantea la bioética es la ética del buen vivir. Ya lo decía Aristóteles esto, ¿no? Entonces tendremos que encontrar en este nuevo concepto de autonomía el buen vivir, ni más ni menos. Y ahí la tarea de todos los poderes, el político, el económico, el poder, sí, les quisiera decir, económico subsumido dentro de lo que es la salud hoy en día, pero es un poder económico, los laboratorios, y los comunicadores sociales también, de todo tipo, medios de comunicación o formadores de opinión diversa, van a tener que desandar un camino, ¿no? Y lo van a tener que desandar con responsabilidad. Y nadie debería adelantar opiniones estigmatizantes u opiniones terminantes o tajantes en cuanto a esto. Yo me animo a decir que la única opinión, porque sigue siendo una opinión la mía, tajante que puede existir es que esto vino a cambiar, vino a romper algo. Una realidad estatuida, la cual la tuvimos durante aproximadamente 100 años, que fue la última pandemia global. La rompió la Primera Guerra Mundial, porque rompió la situación social, sanitaria, económica, el tejido cultural. La rompió la Segunda Guerra Mundial, ni hablar. La Segunda Guerra Mundial rompió todo, rompió la noción de Estado, lo cambió hacia lo que son hoy los estados republicanos, con el modo de gobierno republicano, no el partido republicano, no me malinterpreten, ni menos estos días. Y hoy en día hay una nueva concepción, y siempre se va a analizar desde el punto de vista de los estados, y desde ahí se va a deconstruir hacia el individuo, o desde el individuo hacia el Estado. Pueden tomar las dos vías le tienen que llegar al mismo resultado, ¿no? Esa deconstrucción de la persona dentro de un Estado va a ser distinta a la que nosotros teníamos en la concepción en el 1950, en el 1970, en el 2000 y hoy en día en el 2020, porque va cambiando la sociedad. Y eso es algo innegable. Este cambio, si se quiere, fue abrupto, ¿no? No es algo que nosotros esperábamos, no es algo a lo cual nosotros nos íbamos a estar acostumbrando rápidamente. Ustedes vean en distintos tipos de situaciones que se dan, cómo esta pandemia nos viene a atravesar y a cambiar todo. Nos cambia en la economía, en la forma de producción. El capital, cambia el capital, cambia la noción de la inversión, cómo se debe realizar. Cambia la faz política, porque hasta antes de esta pandemia no se discutía el concepto de libertad y autonomía. Hoy lo estamos discutiendo. En Europa hay toque de queda. Esto no se... El toque de queda en Europa no se hablaba hasta antes de hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes empezaron a bombardear Londres. Entonces había toque de queda, que fueron los primeros que se sorprendieron con la guerra. Los demás, los alemanes se lo llevaron puesto. Ahí cambió la concepción, hay un toque de queda. Podemos decir que no es lo mismo, podremos decir que no es lo mismo, sí, obviamente no es lo mismo, pero
El concepto de autonomía vuelve a estar en jaque y en análisis, y la libertad vuelve a estar en jaque y análisis. ¿Cuál es la función y el rol del ser humano dentro de este cambio? Va a cambiar, la tecnología vino a cambiar todo. Ustedes vean en el ejercicio de su profesión. Hasta antes de marzo del 2020 teníamos que estar como locos corriendo para acá y para allá con papelitos que metíamos adentro de un papelito más grande que se llamaba expediente, y que eso, sumando varios cuerpos, nos daba la razón o no. Si tenía más cuerpos, teníamos más posibilidades de que nos dé la razón; si tenía menos cuerpos, teníamos menos posibilidades de que nos dé la razón. Hoy en día está todo un clic, está todo a un convertir una foto en un PDF, está todo en la tecnología, ¿no? Hoy en día se ha agilizado, obviamente, pero ¿cómo se hizo esto? Se hizo por la pandemia. El Poder Judicial no se hubiera nunca se hubiera, yo se los digo por trabajo dentro del Poder Judicial, el Poder Judicial nunca se habría acostumbrado tan rápidamente. Íbamos hacia la digitalización de acá a 10 años. Hacia esto iba, este punto en el cual nosotros estamos, noviembre, la pandemia empezó en marzo, 8 meses. En 8 meses nosotros hicimos lo que no podíamos hacer en menos de 8 años en el Poder Judicial. Pero también hay que tener en cuenta de que el hombre sepa que el hombre puede, es una frase célebre. El hombre sepa que el hombre puede, el hombre y la mujer, no se pongan susceptibles en ese sentido. Estamos hablando del ser humano. Que el ser humano sepa que el ser humano puede, porque esto se podía hacer. Ahora, ahí es donde hay una concepción de que hay una nueva noción del ser humano. La pandemia trajo una nueva noción del ser humano, un nuevo concepto del ser humano, ¿no? El concepto del ser humano fue cambiando alrededor de los siglos, obviamente, esto nunca se mantuvo inalterable, pero hay una nueva concepción de lo que es el ser humano. Hoy en día el ser humano está en otro nivel, en otra concepción. La utilización de la tecnología y el aprovechamiento de la tecnología hace que el ser humano sea otro. No es el mismo. Nosotros nos vemos imperceptibles. Natalia no lo ve imperceptible. Ella lo vivió en primera mano, ¿no? Muchos de ustedes también no pudieron tener el contacto directo con sus padres, con sus familias, por vivir en otra ciudad, ¿no? Hay innumerables ejemplos de esto. Y los cambió como seres humanos, porque tuvieron que acomodarse y adecuarse a una nueva realidad y a la fuerza. Y somos animales de costumbre, o sea, eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Hasta hace 8 meses atrás nosotros utilizábamos la tecnología, nos servíamos de la tecnología, ¿pero para qué? Para el ocio. Muy pocos utilizaban la tecnología para el trabajo. Hoy en día se utiliza la tecnología pura y exclusivamente, primero para el trabajo, y después para el ocio. Ha cambiado. Y eso es una potestad y una facultad del ser humano. Esa posibilidad de cambio rápido que tiene el ser humano y de pretender o tratar de, si se quiere, adecuarse a las nuevas realidades, es algo que hay que valorarlo como tal, pero hay que analizarlo, porque si no lo analizamos volvemos a cometer los mismos errores que se cometían en la década de los 80, cuando un enfermo de HIV se lo discriminaba por tener SIDA y se lo separaba de la sociedad. Hoy en día está pasando lo mismo, ya se los dijo Natalia. No solamente la concepción de ella para adentro, de que se interpreta afectada en sus derechos, sino la concepción de lo que tienen los de afuera para con uno. Y el etiquetamiento muchas veces empieza de adentro hacia afuera y muchas veces de afuera hacia adentro, ¿no? Y las consecuencias psicológicas o sociológicas de esto son impensadas. La pandemia nos golpeó, nos dio un cachetazo en marzo y estamos aquí, pero no se ha analizado sociológicamente cómo va a mover el tablero de ajedrez, ¿no? De las emociones sociales esto. Esto se va a analizar años más adelante. Las costumbres, los usos de cada uno de nosotros, ¿no? Hasta las concepciones éticas y los alcances morales de las decisiones nuestras se van a ir viendo, no sé si alteradas, pero condicionadas al menos por esta nueva realidad.
es importante entender que el ser humano es un animal de costumbre, pero que cambia de costumbre, que tiene esa capacidad de cambio. Bueno, si absorbemos esa capacidad de cambio y la analizamos y la internalizamos, de algo nos va a servir todo esto. Si no, volveremos a cometer los mismos errores y volvemos a tropezar con las mismas piedras que nos venimos tropezando en 1916, 1940, 1939-40, 1970 y hoy en día. Así que tengan en cuenta esto. Muy interesante tu alocución, Natalia. Te animo y te incito e incentivo para que sigas desarrollando el tema. Va a ser un tema muy interesante. También planteáselo al doctor Salvador la próxima clase, Sí, ya de manera se lo tal había de que comentado. vayamos haciendo un seguimiento acerca del estado del trabajo, porque es algo que afecta directo a la bioética y se vivió en primera mano. Con el diario del lunes y el agradecimiento de que todo salió no mal, digamos, porque dentro de las afecciones o de las afectaciones psicológicas o sociológicas, hay un camino para poder reconstruir desde allí. Se puede utilizar esa experiencia para poder avanzar en la noción del nuevo concepto de autonomía, ¿no? Te incito a que lo apuntes desde ahí. Yo creo que la autonomía es lo que vos más sufriste. Obviamente, beneficencia, no maleficencia, justicia, ni hablar, pero siempre se habla de la autonomía en bioética y yo creo que desde ahí es el punto de partida al cual vos podrías analizarlo, desde ese punto de vista, ¿no? Nuevo Sí, concepto de autonomía. no, Muy interesante. básicamente no. Y lo más gracioso que con esto quería cerrar es que pasé de la estigmatización a, no sé, cuando fui a hacerme el PCR, que eso es porque hay dos tipos de estudios. Está el estudio que vos haces el test, que se te da positivo o negativo, y muchas veces te da falsos negativos porque por el transcurso del tiempo, el tiempo es fundamental acá. Pero el PCR no, el PCR vos te lo haces después de que lo tuviste y mantiene cierta cantidad de tiempo, vos tenés en tu cuerpo, es como el reactivo que tenés. Cuando me hice el PCR, me dijeron en el laboratorio, bueno, dice, ahora por 4 meses podés hacer lo que quieras. Yo no entendía qué me estaba diciendo, ¿viste? Porque estaba tan preocupada que me diera, que no tenía más, que me diera como que estaba libre de eso. Dice, no, porque dice, Sí, con los sí. que tienen la suerte de que por 4 meses tienen como cierta inmunidad. Yo la miraba, no sabía si reírme, si llorar, si ponerle humor. Había guardado 7 meses y no, me contagié de la manera que vos no podés creer. Y por eso te digo que eso fue tragicómico dentro de todo esto, porque no es la solución tampoco contagiarse. Y escuché mucha gente que quiere contagiarse. Mirá lo que te digo, la locura que es. Porque puedes ser muy sano y pasarla muy mal, y puedes ser tan enfermo como yo y pasarla mal, pero no al punto de no poder contarla. Entonces, también ese tema ético está, que la gente prefiere, llegó a un punto de hastío que prefiere contagiarse, que es una locura de donde lo mires, porque es una lotería, y se habla también de lo que es el contagio comunitario para generar, viste, una inmunidad. O sea, hay muchos temas que derivan Sí. no solo de este tema, que yo escuché de todo, o sea, de Y todo. perdóname, el rol de los, sí, el rol el rol de información de De los medios. los agentes sanitarios, que debería Mm. ser el de, bueno, te dio negativo luego de tantos días o semanas positivo, pero tenés que extremar los recaudos, atento que la responsabilidad y la ética te apuntan y te dirigen como médico y profesional de la salud, aunque seas una persona que trabaja en un laboratorio y que te entregue el examen, ¿no? Obedece a la necesidad de no incentivar conductas que pueden ser dañinas para el resto de la sociedad.
Porque terrible. a vos decirte que estás liberada y que podés ir por la vida sin barbijo y gritando y escupiendo o salivando por la calle, es una irresponsabilidad desde todo punto de vista. Esa persona no No. puede estar informando de esa manera. Bueno, Amén y de te que lo dicen. incluso esa, sí, pero amén de que incluso esa inmunidad aparente que vos podés llegar a contener, tampoco está confirmada ni estudiada durante un lapso de tiempo determinado como para que vos te digas, sí, la verdad, esto es así. No es un virus que se haya estudiado o analizado durante décadas. Estamos hablando de un virus nuevo. Entonces te están planteando que puede ser 3 o 4 meses. ¿Y por qué no 2? ¿Y por qué no 1 mes y medio? ¿Y por qué no 6? ¿Y por qué la vacuna te va a cubrir hasta el 50% de inmunidad? ¿Y por qué no el 40%? ¿Y por qué no el 30%? ¿Por qué no el 60%? Digo, hay mucha desinformación en cuanto a esto. La mínima información que nosotros tenemos, que es básicamente la que dan la Organización Mundial de la Salud, amén de todo el andamiaje de cosas que ha dicho y que se ha desdicho y que ha confirmado o no confirmado, es la prevención. Y vos no podés ir contra eso, básicamente, porque esa es uno de los principios de la bioética, obviamente, la no maleficencia. Vos estás yendo en contra literalmente de un principio como la no maleficencia. Ustedes imagínense qué les queda al resto. Imagínense. Y la falta de información que hay, porque no la hay. No es que se retasea información. Quizás en algunos casos sí, pero la mayor parte de los casos, esta es una enfermedad nueva, de la cual no se tiene acabados resultados y estudios durante décadas. Hoy en día se sigue estudiando la forma de inmunizar a la población de determinadas enfermedades o, por ejemplo, de cuestiones que están totalmente estudiadas como son las alergias, ¿no? Hoy en día, hasta hoy en día, se está tratando de estudiar a nivel celular de qué manera se pueden prevenir o evitar las alergias. O sea, no es algo que hoy tenemos la vacuna, mañana nos vacunamos todos y vuelve la vida alegre y dicharachera que teníamos antes. Es con responsabilidad. Y si los medios económicos que tienen a su responsabilidad el suministro de la salud no lo conciben así, estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema porque son los que deben poner el manto de seriedad y el manto ético y moral a este asunto, ¿no? Pero bueno, no sé, se ha desconectado Natalia. ¿Alguno más querrá comentar un poco a ver cómo va el trabajo? ¿Franco? ¿Puede ser? Sí, doctor, ¿ahí me Sí, escucha Franco. bien? No sé si... Sí, perfecto. Escuchamos. Yo la clase anterior le había dicho el tema que me interesaba a mí hablar, no tiene mucho que ver con la pandemia, sinceramente, pero es el tema de la inteligencia artificial y cómo afecta al ámbito laboral, más que nada en cuanto a pensaba yo en principio en cuanto a la reducción de los puestos de trabajo. Yo con el tema del trabajo empecé a hacer la introducción, digamos. Yo tenía pensado, sinceramente, desde mi punto de vista, de que la inteligencia artificial o que todo el ingreso de cualquier medio tecnológico podría llegar a beneficiar, desde mi punto de vista, la producción, si es bien utilizado. Pero no sabía bien cómo era o cómo iba a afectar el tema de la relación laboral o del vínculo laboral, más que nada en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo. Yo me planteaba también que en caso que ingrese la tecnología o que ingrese la inteligencia artificial, si bien estamos muy lejos acá de la República Argentina que suceda eso, pero que cómo se va a modificar la ley de contrato de trabajo, cómo van a ser las modificaciones en los convenios colectivos, cómo va a ser la ley sindical o cómo van a funcionar los sindicatos, si van a ser de la misma manera o no. Entonces, bueno, esas eran algunas de mis dudas. En cuando yo empecé a hacer la introducción y vi algunos informes, vi que a nivel mundial, no acá en Argentina, pero sí a nivel mundial, que supuestamente hay informes en España más que nada, donde esta inteligencia artificial o la tecnología no ha afectado a la cantidad de puestos de trabajo, sino que, por el contrario, la máquina, digamos, o lo que fuera el robot, hace la tarea rutinaria o hace la tarea tediosa o automatizada
y la persona se dedica, además del mantenimiento de la máquina, a otra tarea más creativa. Entonces, en la introducción, esa es una de los paradigmas, digamos, del trabajo que yo lo voy a basar, y también en la posterior intervención del Estado, porque en el momento que llegue la tecnología va a haber una gran cantidad de gente, de trabajadores que no van a tener el conocimiento técnico para eso, para mantenimiento de la máquina, para estar siguiendo, digamos, todo el trabajo que realiza la máquina. Entonces se va a necesitar una gran especialización en los trabajadores. Y bueno, y acá en la Argentina, con los gravísimos problemas que tenemos, si en algún momento llega, va a ser muy difícil la manera en que el Estado pueda intervenir. Más que nada por una cuestión económica. No sé eso es un dilema que planteo yo en el trabajo desde mi punto de vista. Eso es lo que tengo por ahora más o menos visto solamente en la introducción, ¿no? Bien, bien. Y si querés, también podés plantear desde el rol del Estado, o si querés, también podés discutir acerca del rol del Estado. Eso es lo que a mí me parece, porque vos lo planteás el rol del Estado desde la capacitación, pero Claro, quizás también sea un rol, sí, quizás también sea un rol subsidiario de la empresa misma, ¿no? Porque también hay que, sí, también hay que concebir que el Estado, en su estructura, tiene una organización. De dicha organización se desprende las cuestiones laborales, ¿no? Obviamente, del Estado estamos hablando. El Estado debería ocuparse, o sería de su competencia, la capacitación de su personal, pero quizás lo difícil va a ser que el privado capacite por la necesidad también, obviamente, de los recursos que en un primer momento son claro. necesarios. Esto se ve mucho, ¿sabes dónde? En lo que son los acuerdos de producción limpia. Los acuerdos de producción limpia son acuerdos que hacen el Estado, la provincia de Buenos Aires está vigente, algunos municipios lo aplican. Son acuerdos de producción para evitar o tendientes a reducir los efectos contaminantes en el producto final, ¿no? En el tránsito desde la materia prima hasta el producto final, en una empresa determinada, cualquiera que vos quieras verla. El Estado lo que hace primero es tratar de financiar este acuerdo de producción limpia con el privado. ¿Y cómo lo financia el Estado? Bueno, existen distintas formas de financiamiento. Puede ser interno, con exenciones impositivas, puede ser externo, con búsqueda o gestión de créditos, ¿no? Pero siempre el Estado, no desde un punto de vista paternalista, ¿no? En esto se ve claro en los acuerdos de producción limpia, porque plantea reducción de impuestos para incentivar el cambio de la tecnología, en este caso sería traducido hacia la capacitación del personal, o financiamiento externo, que puede ser externo, digo, externo al Estado, ¿no? Puede ser de los bancos nacionales o de los bancos internacionales. Hay muchos. Claro. Hoy en día tengo conocimiento y noción de que hay muchos créditos del Banco Interamericano del Desarrollo, en los cuales Mar del Plata ha sido seleccionado, en alguno de ellos, para introducir empresas dentro del marco de estos préstamos tipo, para los acuerdos de producción limpia, para realizar producción ambientalmente sustentable, ¿no? Y esto es muy importante, porque te están abriendo una puerta a la cual nosotros no teníamos. Imagínate, y lo sumo a estos, los TIC, o sea, las tecnologías de innovación en robótica y en tecnología, digamos, informática, ¿no? Existe hoy en día un parque industrial de tecnología informática, ¿no? Y esa tecnología informática, que muchas veces va a ser la que capacite, porque se va a capacitar a través de esa vía, con seres humanos, pero a través de esa vía, ¿no? Va a poder tener esa capacidad de traducir con un mantenimiento sustentable del proyecto, capacitación. Pero claro, ¿el Estado cuál es el rol? Es un rol limitado. Eso también podrías analizarlo. ¿Cuál Claro. es el rol verdadero del Estado, ¿no? Porque si vamos a pretender que el Estado argentino financie todos los proyectos de capacitación o de investigación que existen, y si nosotros imprimimos 1.7 billones Claro, es de imposible. pesos para poder
para poder bancar esta pandemia subvencionando el 50% de los salarios de los empresarios, de las empresas privadas, es muy difícil que el Estado... Bueno, ¿eso qué tradujo? Eso se tradujo en una inflación encubierta, depreciación de la moneda en relación a otra moneda que es más fuerte, que es el dólar, es lo que vimos, digamos. Sí. Y no soporta un Estado esto. Entonces, vos tendrías que analizarlo también, si te parece, cuál es el rol del Estado que en definitiva tiene que tener, ¿no? Porque hoy en día se discute acerca del Estado paternalista o el Estado liberal. Yo no creo que ninguno de los dos sea la respuesta. Tiene que ser Un punto medio por ahí. entre los dos. Exacto. Entonces, tratar de hacer lo que hicieron otros países en este sentido, en lo que vos decís, es interesante porque obviamente si lo hizo España no tiene una estructura socioeconómico-cultural tan distinta a la nuestra, podemos tomar algo bueno. Lo que tenemos que hacer es capacitar desde el Estado, con recursos del Estado, a los privados, para que después el privado realice la tarea, me parece algo que no es sustentable. En el estudio que yo había leído, lo que buscan siempre es el atraer al capital privado, digamos, y reducir la presión impositiva, básicamente, en el estudio que yo leí. De esa manera basaron el proyecto ellos y redujeron muchísimo la desocupación. Eso fue una base importante. Después, bueno, ideológicamente se puede discutir en cualquier aspecto, ¿no? Pero no planteo una discusión política, digamos, sí en cuanto al empleo y al aspecto. Tal cual. Está muy bien orientado, muy interesante. Seguir desarrollando lo que es bastante interesante. Bueno, Gustavo, Kevin, el que quiera. Que levante la mano primero. Kevin, Gustavo, vamos, Gustavo. Gustavo ganó. Bueno, ¿cómo andás, José? ¿Todo bien? Okay. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, mira, yo más que nada, o sea, sacando toda la temática que se viene abordando en este seminario, que a mí me encanta, lo que es relacionado al derecho de salud, y es algo que está todo el tiempo, yo creo que en boga en nuestra sociedad, y es algo tan inherente, el derecho a la salud, y yo creo que es algo común, porque el día de mañana, independientemente de lo que querramos ejercer o no, vamos a verlo de cerca, algo tan común como, por ejemplo, la solicitud de un amparo de salud en un reclamo ante una prepaga, obra social, etc. Yo más que nada voy a trabajar y estoy abordando el tema más que nada saliendo un poco de lo que es, no sé si directamente abocado a la salud, sino a la industria farmacéutica, el impacto que tiene la producción de fármacos en la República Argentina y, bueno, cómo es la escala de producción a nivel global, que es una industria que con el paso de los años y el transcurso del tiempo ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque detrás de la producción farmacéutica hay una necesidad de la sociedad de querer repeler o de querer paliar, digamos, un estado de salud que atraviesa a cada persona, a cada individuo de manera personal para poder sobrellevar una enfermedad que bien puede ser oncológica o no, pero como para poder ir dando respuesta orgánicamente, porque el organismo también, de cierta manera, el organismo propio de cada ser humano, se amolda o se acostumbra a esa injerencia de químicos que desconocemos muchas veces los orígenes, que muchos son sintéticos y no son biológicos, y después, bueno, todo lo que conlleva también el desecho de la producción en el impacto ambiental, porque justo cuando vos hablabas del tema de que esta pandemia nos lleva a reflexionar y a aprender un montón de cosas, pero en paralelo tenemos una industria que trata de cierta manera, dar una respuesta a enfermedades, que obviamente hay laboratorios que están estudiando, científicos que desarrollan ciencia para poder dar una respuesta a una necesidad social, porque ya no es una necesidad solamente de salud, sino social, para poder volver a una normalidad. Yo creo que acá los que más se benefician son las industrias, o sea, hablamos de un mercado de capital
que todo el tiempo no para en cadena de producir y siempre tiene esa famosa píldora o ese famoso medicamento o esa famosa, no sé, solución a nuestros males, porque hoy cuando uno se pone a escuchar los comentarios de la gente que ha sufrido, obviamente que cada caso es particular, ¿no? Los que han atravesado el COVID en el transcurso de esta pandemia en el país, muchas veces te dicen, no, tomate un ibuprofeno, tomate un tafirol. O sea, es tan contradictorio, porque si sabemos que necesitamos de una vacuna, ¿cómo sabemos que un fármaco, por ejemplo, como un analgésico, independientemente que sea antifebril, nos puede llegar a dar la solución, y eso no nos puede llegar también, en cierta manera, indirectamente, a generar alguna célula cancerígena esa? No, ¿viste? Por ahí uno no conoce mucho, y más sumado a la gente que tiene otras patologías o otros antecedentes de salud que consumen otras medicaciones, que hay un gran impacto tanto externo como interno en la persona. Yo más que nada apunto, no sé si hacer una crítica a lo que es la industria en sí, sino al trasfondo que hay detrás de la producción de fármacos. Porque en paralelo... Mirá, te interrumpo ahí. Gustavo, mirá. No sé, creo que la clase pasada vos no pudiste asistir. Sí. ¿Puede ser? La clase pasada, que está desgrabada en el campus, hablamos justamente de lo que vos estás diciendo. Desde el punto de vista de la mercancía sanitaria o la mercancía del medicamento, la incitación de consumo al medicamento, esa, si se quiere, función económica de los medios, que al principio era por radio, después fue por televisión y hoy en día es por internet, donde no se tiene control de qué es lo que se te publicite, lo que se te ofrece como medicamento, el consumo de medicamentos sin regulación y sin control, ¿no? Y las formas que tiene el mercado, entre comillas, digamos, para cubrirse, diciendo, por ejemplo, en los rótulos o en las publicidades, hay cualquier duda, consulta a su médico, pero primero te dice, si te duele la cabeza, tómate esta pastillita que es milagrosa. Pero claro, si después eso te genera una embolia cerebral, consulte a su médico, ¿no? Por un lado te da, pero por el otro lado se exime. Está bien orientado y yo creo que te va a servir mucho, por eso te quería interrumpir, porque era expresamente lo que nosotros dijimos en la última clase, en lo que se apunta, digamos, hacia la mercantilización, se apunta hacia propender al consumo masivo, al consumo casi adicto, si se quiere, de medicamentos, a la automedicación, y como esa automedicación también a la autorresponsabilidad. Ojo, eso también, tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la autonomía. Además, yo creo que independientemente de la mercantilización, la falta de control además del Estado y las deficiencias que tiene el Estado, porque el Estado nos dice que va a proveer, va a dar una respuesta a una necesidad social, va a dar una respuesta, pero la respuesta tiene un valor agregado. Porque si hoy estamos hablando que la vacuna, por ejemplo, en la situación de hoy que estamos transitando de COVID-19, tiene un costo, no estamos hablando de un Estado benefactor que después pregona o potencia, habla a través de independientemente del gobierno, ¿no? De política social, de asistencia a la sociedad, de un Estado proteccionista que piensa en su sociedad, en su comunidad, y la verdad, indirectamente estamos pagando para tener acceso a eso que necesitamos. Como pasa con un montón de obras sociales que por ahí muchos, no sé si mis compañeros trabajarán la mayoría, y muchas veces tenemos ese famoso programa médico obligatorio en que tenemos la garantía de cobertura de ciertas cosas dentro de ese programa de salud. Y hay muchas que no están, porque están en la letra chica, y estamos siempre sometidos a una cláusula de un contrato de letra pequeña que lo suscribimos o que ya viene de manera adherido
a la relación contractual o extracontractual que podemos llegar a celebrar. Pero no hay forma de cierta manera controlarlo, y es por eso que tiene tanta falla el sistema de salud, las prepagas, las obras sociales y las organizaciones que quieren dar cobertura de salud, porque hay mutuales, hay un montón de formas de sociedades, asociaciones que dan respuesta al sistema de salud. Hoy tenemos un sistema de salud mixto, privado, público, por un lado, con toda la deficiencia que tiene, pero no termina de dar la respuesta concreta a todo. Era sabido que con el tema de la pandemia el Estado iba a requerir del sector privado para que le pueda dar ese brazo contenedor ante una situación de emergencia como la de ahora, para el tema de cobertura de camas. O sea, yo creo que todo se fue trabajando sobre la marcha. Esto también trae a colación, como lo dijo Franco, el tema de cómo impacta después laboralmente esto, porque es toda una cadena, es un ciclo. Es un ciclo que atraviesa a todos los sectores, a todos, desde el más bajo hasta el más pequeño, directa e indirectamente al empresario, al individuo común, al que tiene recursos o no, el que tiene acceso o no, y el que está excluido, porque también tenemos un individuo o un miembro de nuestra comunidad que está siendo excluido de este sistema de salud, que es de cierta manera discriminatorio porque el Estado no le da la respuesta, no lo ampara, no lo acompaña, y queda solamente marginado a una política social futura que nunca se concreta porque está siempre a la expectativa. Hay gente que está siempre a la expectativa de que un gobierno le dé la solución y a través de un Estado que el Estado nunca está presente. Pero bueno, son críticas que... Sí. No, es que en sí tiene todo una línea entre el de Franco, perdón, y vos, Gustavo, tienen una línea que es básicamente, no sé si rediscutir, pero analizar una vez más el rol del Estado. Hay que analizar el rol del Estado, hay que entender el rol del Estado y hay que aunar esfuerzos para que se entienda que el rol del Estado no puede ser el de papá abarcador de todo, porque no hay forma de que sea así, en ningún lugar del mundo es así, y no está mal que no sea así. Hay que tratar también de sacarse esas ataduras preconceptuales o ideológicas, como ustedes las quieran plantear, de decir que el Estado tiene que estar en todo, porque no es posible económicamente. No es posible económicamente. Luego discutiremos si éticamente es correcto, discutiremos si sociológicamente es correcto, pero económicamente no lo es. Entonces, todo atraviesa lo mismo, la función y el rol del Estado, ¿no? Y quizás para algunos tiene una función un poco más protectora que para otros que debe ser más liberal y, si se quiere, de intervención en los organismos de control. Pero bueno, es interesante siempre que la misma línea de análisis que nosotros llevemos sea la de estudiar y analizar estos temas, ¿no? Y la rediscusión del rol del Estado, porque obviamente que si no discutimos estas situaciones, un día nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar con una situación no por nosotros querida, ¿no? Que es básicamente un cambio en la concepción de lo que es el Estado y para lo que tiene que estar funcionando un Estado o hacia lo que tiene que estar funcionando el Estado. Por eso nosotros dedicamos clases y clases enteras a plantear este sistema dual. En la salud esto no existe de otra manera, como vos bien lo dijiste, Gustavo, los dos sistemas coexisten. El sistema semipúblico es importante también, las obras sociales, las mutuales de salud. Cada uno tendrá que ocupar su rol y no pisar el rol del otro y no pisar el campo de competencia del otro, porque ahí es donde empiezan los inconvenientes. La salud pública sola no podía, con el COVID, lo vimos. La salud privada sola tampoco podía. Y tampoco puede una financiación privada, aunque sea de miles de millones de dólares, otorgar una vacuna para todos en forma gratuita, porque es algo idílico e inexistente. No va a ser gratuita. Podrá llegar a ser pública, porque el Estado invirtió. De hecho, nos llegan a nuestro conocimiento de que la vacuna que estaría más avanzada, aunque en grado 3 o en fase 3 todavía, sería la vacuna rusa, al cual el gobierno argentino adquirió para 12 millones y medio de personas dosis. Pero la adquisición
hace que sea una política y una decisión del Estado de invertir en eso. De algún lado salió la plata, no es gratis. Entonces, entendamos el rol de cada uno y el rol que cada uno tiene que ocupar también. Eso es importante. No atacar al Estado por el rol que tiene o atacar a la empresa por el rol que ocupa, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno aportando lo que pueda y lo que deba aportar. Esa es la discusión que cada uno tendrá internamente, ¿no? Pero es importante y es cierto que no tengamos nociones distintas de acuerdo a un gobierno que entre o otro gobierno que lo suceda, ¿no? No digamos que el Estado tiene que darle todo a todos y del otro lado venga otro en 4 años y diga que el Estado no tiene que darle nada a nadie, ¿no? Entonces, como dijo Franco y vos, Gustavo, el intermedio parece ser la decisión más razonable. Interesante y muy importante las dos líneas. Kevin, no sé si tendrás para acotar alguna aclaración de tu trabajo. No, doctor, yo creo que la primera clase que tengo recién con usted, porque las semanas anteriores no Sí, había logrado recuerdo. comunicarme. Recuerdo tus mails, sí, ahora me acordé. Sí, bueno, al campus todavía tampoco he podido tener acceso, creo. Pero no, siguiendo las pautas generales, más o menos también como le hemos trabajado en filosofía en su momento, yo creo que se da la paradoja que en filosofía, cuando me tocó cursarla, también se está dando el debate muy vívido a nivel nacional del aborto. Y Bueno, aparentemente caudal, se vuelve a dar ahora. Sí, Así que va a seguir. Pero bueno, que sobraron motivos para direccionar el caudal de trabajo práctico en esa cursada, en esa orientación, y bueno, yo creo que ahora toca la casualidad o no también de que cursando bioética se da esto inédito en la historia de la humanidad sobre el COVID, así que tiene muchas aristas, por ahí no quiero redundar en lo que están trabajando ya los compañeros sobre cómo paliarlo y cómo tratarlo internamente, intentaré enfocarlo más que nada por ahí en otras dimensiones y otros enfoques, pero siempre aprovechando el rico contenido que va en esta materia, la situación actual. bien, bueno, bárbaro. Entonces, más que nada por haberte incorporado, lamentablemente, por cuestiones ajenas, digamos, a lo que es la organización nuestra, al seminario, bueno, te damos la bienvenida. El material lo tenés disponible en el campus. El tema del acceso lo tenemos que resolver. No sé en qué situación está. Yo elevé tus datos para que te matricule. Claro. Sí, yo ya... Comunicate. Dale. Te podés comunicar con Brandon. ¿Lo conoces a Brandon del Centro de Estudiantes? Sí, tengo contacto. ¿Podrás comunicarte con él? Yo ahora le voy a escribir. Sí, le voy a escribir que concretamente en tu caso te habilita inmediatamente el ingreso al campus, porque si no se nos hace difícil la realización de los trabajos y demás. Tenés algunas clases desgrabadas en el campus que hemos estado haciendo tanto el doctor Salvador como buenísimo. Así también te pones en... Pero ahora yo, ni bien termina ahora la clase, me pongo en contacto con Brandon para que automáticamente se ponga en contacto con vos y tratemos de resolver esto lo antes posible, así no estamos dando vueltas, estamos a casi un mes de finalizar la cursada y no puede ser que no estés todavía adentro cuando ya lo debíamos haber resuelto hace 2 meses. Te pido 1000 disculpas, la verdad que creí que estaba resuelto, como no recibí nunca más un mail tuyo. Bueno, vamos a tratar de resolver. No estoy insistiendo porque sabía que no pasaba por cuestiones tuyas, sino que faltaba... No, que no habilitamos nosotros, ¿sabes? Sí, es la facultad, pero vamos a hacer lo posible como para que lo resuelvan lo más rápido posible. Cuando tengan la resolución, o por campus o por mail, avísame y así ya lo resolvemos y avanzamos. ¿Te parece? Sí, así más que nada me oriento también con las pautas del trabajo y demás. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, las pautas del trabajo son muy parecidas a lo que es filosofía. La idea nuestra, ¿vos qué vas a cursar ahora? ¿El seminario 2 o el 1? Este es el 2, sí. El 2 estoy haciendo. 2, bien. Bueno, en el 1 vos hiciste aborto.
No, con usted, digamos, el seminario del primero, ¿qué curso? Nada más que, bueno, en mi plan de estudio es el seminario número 2. Bien, está cursando el seminario 2 con nosotros, perfecto. Bueno, Claro. la temática del trabajo es muy similar a lo que fue filosofía. Podés utilizar distintas herramientas, digamos, de desarrollo del trabajo, puede ser una herramienta analítica, una herramienta de ensayo, una herramienta de trabajo práctico con una hipótesis, una introducción y una conclusión, una hipótesis investigativa, la que más se acomode a tu forma de encarar el tema. Generalmente se utiliza mucho la idea del ensayo porque es básicamente donde uno vuelca sus libres pensamientos sin tener una estructura predeterminada. El trabajo de investigación requiere trabajo de campo y que hoy en día el trabajo de campo es bastante complicado porque se complica salir al exterior y poder materializar un trabajo de campo. Muchas veces sí se puede hacer, pero vía Zoom o entrevistas a través de distintas redes sociales o medios electrónicos, pero es complejo. Generalmente lo que estamos viendo en los últimos cuatrimestres es que el ensayo es lo más amalgamador de las ideas personales posibles. Sería una buena forma desarrollarlo a través del ensayo o a través de un trabajo tipo con una introducción, un desarrollo y la conclusión. En tu caso, como es un solo seminario, tendrás que acabar un tema en particular. Si es bueno, alguna implicancia relacionada al tema hoy en boga, digamos, que es el COVID, y más que nada eso. No elabores mucho más que eso porque está orientado hacia ese propósito. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda o consulta que tengan del trabajo? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer una cosa. El 11 vamos a tener clase con Horacio, el 18 van a tener clase conmigo en medio ambiente, pero amén del tema que había incorporado acerca del uso del suelo y el impacto del uso del suelo para la producción de ganado porcino y sus implicancias en el medio ambiente, espero sus recomendaciones o sus inquietudes acerca de algún tema en particular que quieran que se desarrolle en la clase del día 2. Sí, Franco. Doctor, no, le quería consultar dentro del derecho al medio ambiente, también a mí me interesaría, no sé, no desconozco la normativa totalmente, la afectación que tiene el glifosato en el campo cuando se planta o cuando hay rotación de suelo en cuanto a la soja. Si hay alguna, más allá de la afectación ambiental que hay, ¿no? Si hay alguna legislación o alguna normativa sobre el tema. Sí, hay prohibiciones. En realidad, O los controles concretamente que con si el. hay o no. Concretamente, Porque yo veo lo que es muchas veces con que en el campo no existen los controles. Sí, deberían existir, pero bueno. Bueno, hoy en día hay un caso muy paradigmático en Mar del Plata, en realidad no Mar del Plata, en Mar Chiquita, que trata sobre este tema. En su extensión, digamos, de relacionado, digamos, con una prohibición que está vigente hoy en día para fumigar a determinada cantidad de metros de zonas pobladas. La ciudad de Mar del Plata tiene, como municipio de General Porredón, tiene una ordenanza que se aprobó hace unos años en cuanto a esto. Déjame que yo lo eleve la inquietud y plantee, digamos, Bueno. a ver qué es lo que pueden desarrollar en ese sentido. Es un tema que lo tienen fresco porque lo están trabajando todos los días. Claro, por eso. Está bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, hacemos una cosa entonces, chicos. Nos vemos con Horacio la semana que viene, conmigo el 18. Sigo escuchando recomendaciones o planteos en torno a la clase del 2. Ya tenemos 2 tópicos. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con el 2 a y la próxima conmigo. Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos.
Hasta luego. Chao. Chao.